con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Cristina Monge. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Carlos Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días. Y está también aquí Ángeles Caballero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Porque enseguida vamos a abordar la crisis diplomática abierta entre España y Argentina, porque hay la novedad de la entrevista que Javier Milei, que el presidente argentino, ha concedido esta noche en una televisión de su país, en la que se ratifican que no va a pedir disculpas. Es más, ha multiplicado los ataques contra Pedro Sánchez y contra su gobierno. Pero antes, quería detenerme unos instantes en un episodio que tuvo lugar ayer en Madrid, en los juzgados de la Plaza Castilla, porque ayer tenía que declarar ante la jueza, tenía cita, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pero su declaración finalmente se aplazó. Radio Madrid, Alfonso Gea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Muy bien. Ayer finalmente no tuvo que declarar, lo hará el 24 de junio, porque el juzgado se ve que no ha encontrado a otros de los citados en la causa en la que se investiga por fraude fiscal y falsedad documental a la pareja de la presidenta madrileña. Pero lo que ha dado más vueltas, lo que ha generado más revuelo, es la historia que ya lleva varios episodios extraños por el comportamiento de González Amador en la entrada, en la salida y en el interior de los juzgados de Plaza Castilla. Cambio de look, peluca, según dicen varios testigos, se escondía entre columnas, subía, bajaba escaleras, estuvo muchas horas dentro de los juzgados, todo con un único objetivo, que era despistar a los periodistas, ojea, que estabais en la puerta esperándole. Así era, así lo hizo. De hecho, ha cambiado tanto su look que, aunque no se hubiera puesto esa peluca, nosotros no le vimos la cadena SER con la peluca puesta, pero sí la portaba en la mano. Otros compañeros sí le vieron con la peluca en los pasillos antes de llegar a ese juzgado. Pero lo cierto es que, aunque no se hubiera puesto la peluca, nadie lo hubiera reconocido, porque el cambio de look es total. Ha desaparecido esa espectacular melena que siempre ha lucido, se ha rasurado la barba completamente, y ayer además se hacía acompañar de una señora también con melena rubia. Por lo tanto, ninguno de los periodistas que estábamos allí lo localizamos cuando entró, y eran las 9:15 de la mañana. Pero ya dentro fue localizado en la puerta del juzgado, y lo primero que hizo fue, evidentemente, introducirse en la secretaría. Cuando la jueza confirmó, Ángels, que no iba a haber interrogatorios porque había sido imposible localizar a 3 de los 5 imputados, pues ya se acabó el acto judicial, y fue en ese momento cuando comenzaron las carreras, que las vimos cuando se introduce en un ascensor que no le llevaba a ninguna parte, porque no conectó, no dio a ninguno de los botones para subir o bajar de planta. El ascensor seguía su camino. Después se apeó de ese ascensor, volvió a correr, a acelerar el paso, y por lo que sabemos estuvo cerca de 4 horas en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla, hasta que las 2 en punto de la tarde pues cerraron, como todos los días. La verdad que así fue una mañana de carreras, una mañana que de decisiones judiciales podemos adelantaros que lo que todo indica, y lo dice en la Acción Popular, que está representada por el PSOE y por Más Madrid, es que se está a punto de lograr un acuerdo de conformidad para el próximo día 24, en el que el compañero sentimental de Ayuso se declararía culpable. Lo confirmaba Hugo Jiménez Abarca, que es letrado y además diputado regional madrileño por Más Madrid. Lo escuchamos. Los de Madrid llevan caídos una semana, eso también es responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso, por cierto, es competencia de la Comunidad de Madrid. Aparte, las otras declaraciones se habían aplazado, entonces tiene sentido agruparlas, y entendemos que hay que en el ánimo está llegar a ese tipo de conformidad, pero de momento no se ha llegado a ella, claro. Esto será, evidentemente, el próximo día 24, pero el viernes tiene cita otra vez, en este caso como querellante contra los fiscales de Madrid, en el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, tiene que volver a comparecer él físicamente en el Tribunal Superior de Justicia este viernes. Bueno, al tratarse de una ratificación de querella, con su asistencia letrada sería suficiente, pero si quiere acudir, evidentemente, de manera voluntaria puede hacerlo, porque es el querellante, el autor de esa querella. Y donde sí tiene que acudir forzosamente
siguiente es el 24 de junio, otra vez a esos juzgados de la Plaza de Castilla. Así es, el próximo día 24 tiene que acudir él y los otros 4 empresarios que están investigados en esta causa. Yo personalmente tengo, por el conocimiento de la causa, dudas de que uno de ellos, que es empresario mexicano, vaya a presentarse el próximo día 24, debe estar en su país, no le han localizado, pero en todo caso los otros 3 empresarios y Alberto González Amador, pues están obligados, claro, como en este caso están querellados, a acudir a Plaza de Castilla. Ahí será, todo indica, Ángels, donde se logre por fin ese acuerdo de conformidad que él, el pasado 2 de febrero, ya ofreció a la Fiscalía, y luego ya se ha formado toda esta polémica, todas estas querellas cruzadas. Bueno, eso sí localizan a los empresarios, porque el mexicano... Está claro. Porque, claro, a los que no han localizado tampoco son unos que viven en Sevilla. Exacto, no, lo han recibido tan solo uno sevillano, sí se puso en contacto en cuanto conoció su nombre con el juzgado y estaba a disposición ayer. Bueno, tendría que haber comparecido hoy porque eran 2 jornadas, ayer y hoy, pero estaba desde ayer y desde muchos días antes a disposición del juzgado de instrucción número 19 de la capital. Pues veremos qué da de sí este siguiente capítulo, esta siguiente comparecencia de la pareja Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, otra vez 24 de junio en los juzgados de la Plaza de Castilla. Ojea, gracias. Esperemos que sin peluca o con peluca, bueno, que vaya como quiera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora tendréis que estar, los que estáis ahí tenéis que ir con un poco más de cuidado, porque a ver cómo se presenta, a ver cómo se presenta. Las carreras tenéis que habernos visto bajando de una planta a la otra, él aparecía en una esquina, aquello era pues un poco o mucho de Mortadelo y Filemón, la verdad. Hasta luego, Ojea. Hasta luego. Claro, yo ayer leía todo este episodio, primero la primera pregunta que yo creo que hicimos todos, pero hay imágenes de esto, y es verdad que solo hay imágenes, las hemos visto, de él saliendo en un taxi, escondiéndose entre los asientos delanteros de un taxi en el que se le ve con la cabeza rapada, pero bueno, compañeros de la prensa le vieron portar esa peluca y algunos incluso le vieron con la peluca puesta, aunque no haya imágenes de eso. Y claro, yo cuando leí todo esto dije, Ángeles Caballero, ¿qué has apuntado en tu cuaderno de este episodio? Sí, bueno, ¿cómo me conoces ya, Dios mío? Tengo muy pocos secretos, ya soy bastante previsible, pero sí, mira, ayer pensaba cuando me comentaste para hacer este cuaderno, pensaba un poco en ¿qué hacemos cada uno de nosotros cuando queremos pasar desapercibidos? Que supongo que alguna vez, algún truco, no sé si peluca o no, pero algún truco tenemos. Yo, por ejemplo, a mí me funcionan mucho las mascarillas del COVID, unas gafas de sol, pero no las gafas de sol estas de famosas de aeropuerto, sino unas normalitas. A veces me pongo una gorra. Procuro ir discreta, con colores neutros, pocas joyas, el pelo un poco de casi todas, cuando quiero ser una más en el lugar donde quiero camuflarme. Pero luego pensaba en las cosas que a lo mejor les funcionan a otros. Un cambio de look radical, el móvil en la boca como si fuera una tostada de pan de molde, los brazos en escorzo, esto de portar una peluca que ha dicho ahora Alfonso Gea. Muchas gracias, Alfonso, porque ese detalle yo no lo tenía. Meterse en un taxi como un experto contorsionista, vamos, un jardín de padre y muy señor mío. Y esta segunda opción, un poco complicada a mi parecer, es la que escogió ayer Alberto González Amador para esquivar a la prensa la salida de los juzgados de Plaza de Castilla. González Amador, ya sabemos, es pareja de la mujer que ayer decidió, por primera vez creo en su vida laboral, como presidenta de la Comunidad de Madrid, no tener agenda y tenía que acudir a declarar ante el juzgado de instrucción número 19 como investigado por defraudar supuestamente casi 350.000 euros a Hacienda entre 2020 y 2021. Los periodistas, como Alfonso y tantos otros, pese a que estaban advertidos de que es un ciudadano absolutamente normal, apostaban en la puerta mucho antes de las 10 de la mañana y en su cabeza estaba la imagen que hemos visto repetidas 1 y 1000 veces. Esa melena densa de la que estamos todos hablando y con ese corte de pelo tan mainstream en la derecha madrileña. Una camisa de gran almacén de cuadros, es un tipo desprovisto de logos, esperamos que también profundamente enamorado del que luego supimos que tiene cochazo y pisazo. Es un esforzado ciudadano más de la Villa y Corte. Pero lo que pasó es que González Amador quiso dar esquinazo rapándose al 2 la cabeza y el rostro, haciendo una cosa rarísima con el cuerpo y evitando responder a esos periodistas. Me gustó muchísimo que intentaban confirmar su identidad con un tímido ¿Alberto? Pero Alberto no habló y se camufló regular, pero durante unos segundos España fue un sainete de los hermanos Álvarez Quintero, cuando varios testigos afirmaron a algunos periodistas que González Amador, estando dentro de los juzgados, intentó, no sin enorme dificultad, ponerse una peluca, quién sabe si para que no le reconocieran o quién sabe si porque echaba de menos la melena que lo ha acompañado durante tanto tiempo. Yo pensé en mis referentes con los que me he educado, pensé en Santiago Carrillo, pensé en El Dioni, también en Michael Jackson cuando jugaba
jugaba a camuflarse, y en las gafas estas sí que le tapaban media cara a Rocío Jurado cuando paseaba por Barajas y que la hacían más jurado que nunca. También pensé en aquellos programas de testimonios en los que algunas invitadas aparecían con pelucón rubio y platino siendo más reconocibles que nunca. Y yo lo necesité, Ángel, que este dato fuera real. Necesité que este señor, una vez alcanzada ya la fama, haga este tipo de cosas, que tenga estos y otros detalles locos como fórmula para camuflarse. Necesité que antes de salir de casa su pareja le dijera, por ejemplo, el móvil en la boca, haz como si hablaras, ya verás como nadie se entera. Necesité y necesito que a partir de ahora nos sorprendan todas sus apariciones, para confirmar algo que mi amiga Paloma y yo sostenemos desde hace mucho tiempo, que seguimos siendo, a pesar de todo, el mejor país. Y tenía todavía otra opción, que es la opción Pantoja, que es dientes. También. Esta era otra opción. Pero los dientes con el móvil estaba un poco regular. Estaba un poco reñido. El caso es que quien protagonizó este sainete digno de los Álvarez Quintero, como decía Ángeles, es ni más ni menos que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que iba a los juzgados para llegar a ese pacto de ponerse de acuerdo para no tener que pagar ni cumplir la pena que podría o tendría que cumplir por ese fraude fiscal que él mismo ha declarado y ha reconocido. Insistimos, es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cristina. Esta mañana a las 8 Luis García Montero en su comentario hablaba del esperpento, ¿no? Y decía, los profesores de literatura sabemos que Valle Inclán no inventó el esperpento para hacernos reír, sino para hacernos pensar. Bueno, pues este es un caso paradigmático, ¿eh? No sé si García Montero estaba pensando en este caso cuando ha hecho el comentario o en otros que también se podría deducir de la realidad de estos días, pero efectivamente le viene al pelo. Aparte de los temas humorísticos, que vamos a sacarlos también, pero la verdad es que es curioso ver como un tema tan sensible, ¿no? que atañe a un supuesto caso de delito fiscal, que no es cualquier cosa, ahora que estamos todo el mundo rindiendo cuentas a Hacienda además, ¿no? De una persona de una relevancia política como es la pareja de él, la presidenta de la Comunidad de Madrid. No solamente por él, sino por lo que después le deriva a ella, por lo que se ha ido sabiendo, ¿no? Este tema lo hemos comentado mucho aquí, no solamente es la figura de él, que podría parecer un particular, sino que la cosa cambia de tintes si se comprueba que efectivamente ella se ha podido beneficiar de ese presunto delito fiscal. Y que todo eso acabe en imágenes así tan esperpénticas, pues bueno, es curioso, ¿no? Edu. Bueno, más allá de la anécdota, que no puedo mejorar nada lo que ha hecho Ángeles. Bueno, sí puedes, pero gracias. Óleo sobre lienzo de la escena en Plaza Castilla, espectacular. Da la sensación de que estamos ante un capítulo más de una larga lista de conexiones de gente privada con poder político en la Comunidad de Madrid, que no viene de ayer ni de antes de ayer, que no empezó con Ayuso y que lleva ya mucho tiempo instalado entre nosotros, ¿no? Quizás ese sea un buen verbo, instalado. Instalación en contextos de cercanía al poder político, instalación en zonas de sombra, de sospecha sobre si ha habido o no ha habido potenciales delitos, ¿no? Lo que le mete allí dentro con esta peluca tan curiosa y tan esperpéntica, en realidad es un potencial juicio sobre si ha habido o no ha habido una comisión de delitos, ¿no? Y esa es la parte menos esperpéntica, la más seria del asunto que le lleva a la Plaza Castilla. Y insisto en que parece que estamos ante una línea más de un párrafo largo ya, de muchos periodos de tiempo, un proceso largo en el tiempo, en el que ha habido muchos personajes parecidos a este. Son inolvidables, algunos de ellos, algunos de Pozuelo, otros de Madrid, otros de Majadahonda, otros con áticos, otros con millones de dinero en el altillo de casa de sus padres. Exacto. Es que claro, si hacemos una recopilación de todo, hay un tebeo de personajes bastante serio, ¿no? Y bueno, suceden alrededor de un poder político profundamente arraigado en una comunidad que es esta. Veremos a ver cómo termina este capítulo de la Plaza Castilla, pero desde luego tiene una extraordinaria importancia. Bueno, este caso yo creo que es un poco diferente por lo que tú decías antes, Ángeles. El propio Alberto González Amador se ha declarado culpable, sí. Y hay poco que decir cuando alguien reconoce un fraude fiscal, teniendo en cuenta que además yo con muchas veces que creo que se olvida en este debate, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid es la jefa de la Agencia Tributaria de Madrid y por lo tanto debe ser especialmente sensible a ese tipo de temas. Pero yo creo que hay un tema más de fondo que teníamos que reflexionar, y es que no hemos sido capaces como sociedad de normalizar el que alguien vaya a declarar a los tribunales. Eso que llamó un día Soraya de Santa María la pena de telediario me parece verdaderamente grave. Es decir, es normal que un ciudadano vaya a declarar a los tribunales, ya sea como testigo o sea como imputado, y no pasa nada. Yo creo que el principio de presunción de inocencia es constitucional, y desgraciadamente en la sociedad española se ha instalado la idea de que si alguien va a declarar a los tribunales es culpable. En este caso, evidentemente, sí lo es y no hay nada más que decir. Pero yo digo, ahora que estamos hablando, por ejemplo, de la presidenta de la mujer del presidente
presidente del gobierno, si tiene que declarar ante un tribunal, diríamos lo mismo. Yo creo que hay que defender la presunción de inocencia en todos los casos, y la pena de telediario en un país civilizado, en un país democrático, debe ser normal. No puede ser normal, y por eso yo creo que ese tipo de comportamientos del señor González Amador creo que están fuera de tono. Es que eso no ayuda a normalizarlo, Carlos. Claro, por eso digo, lo que tenemos que normalizar, ir a declarar ante un tribunal y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Aparte que la sociedad española se ha instalado esa idea de que alguien que va delante de un juez ya es culpable. Hombre, yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso. La idea de que nadie va allí por nada, ¿no? Cuando te llaman por algo será. Siempre está instalada el análisis de la presunción de inocencia, lo hemos defendido mil veces, creo como Carlos que debemos seguir haciéndolo, sea quien sea. Nos pasa muchas veces esto del sesgo de confirmación, ¿no? Cuando la realidad confirma nuestros malos presagios sobre un personaje que termina en un tribunal, antes de que un juez diga nada, ya es culpable. Y cuando el sesgo de confirmación nos dice que la persona, hombre o mujer, nos cae muy bien porque coincide ideológicamente con nosotros, por lo que sea, por cualquier asunto, pues resulta que es inocente. Es verdad que eso opera, y es verdad que el principio de presunción de inocencia hay que defenderlo, pero es verdad que mucha gente cuando ve dice, bueno, este está en un juzgado por algo, porque y eso ahí, la pena de telediario da la sensación de que subraya esa, no sé si prejuicio, esa sensación de prejuzgar realidades que muchas veces no deberíamos hacer, pero que opera así. Pero fíjate, yo creo más que hay que acudir más a ese sesgo de confirmación que al hecho de que no hayamos normalizado, porque muchos particulares acuden a los juzgados todos los días por causas múltiples, un accidente de tráfico. No salen por la tele. Bien, sí, pero para su gente cercana tampoco es algo habrá hecho, no existe esa pena. Eso ocurre en casos en los que efectivamente hay un foco mediático, suele haber una significación o política o empresarial muy relevante, ¿no? Y efectivamente dividimos y diferenciamos entre quien nos cae mejor y quien nos cae peor. De hecho, eso mismo estas horas se ha estado poniendo de manifiesto por parte de personas del sector conservador, ¿no? De no prejuzguemos que es normal ir a declarar. Y sin embargo habría que ver si esas mismas personas dicen lo mismo si vemos mañana a Begoña Gómez acudir a un juzgado. Entonces yo creo que hay que acudir más a eso que al sesgo de confirmación, más que al hecho de que no se haya normalizado, porque insisto, cuando en nuestra vida diaria tenemos que acudir a un juicio de divorcio, de un accidente de tráfico, de un problema laboral del día a día, ahí no existe ese prejuicio, ¿no? Ese decir algo habrá hecho o algún problema tendrá. Allí sí que se considera una cosa mucho más normalizada. Mira, déjame que vaya a publicidad, que yo también quiero decir una cosa, pero lo voy a hacer después de la publicidad. Tú mandas.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:50 minutos de la mañana, 7:50 en Canarias, en el Abierto. Eduardo Madina, Cristina Monge y Carlos Sánchez hablando de la comparecencia ayer ante la juez de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero sobre todo, bueno, de todo el circo que montó él mismo para pasar desapercibido ante la prensa. ¿Qué querías decir? Pues yo sé que nos hemos ido de una peluca a la psicología, sí. Y es un salto arriesgado para las horas que son de este martes. Pero estaba pensando ahora, y lo comentaba fuera de micro con todas vosotras y con Carlos, que me contrastaba mucho esta imagen que hemos visto y este debate que yo mismo opino, ¿no? Esta propuesta que hago de los sesgos de confirmación en función de quién sea el personaje, con las imágenes que vimos en esos mismos tribunales por esos mismos potenciales delitos con personajes no vinculados a la política sino al fútbol. Y lo vergonzantes que nos resultaban esas imágenes de mucha gente aplaudiendo a defraudadores fiscales potenciales, algunos de ellos y otros declarados culpables, estrellas del fútbol, grandísimos jugadores, algunos de ellos del Real Madrid, otros de otros equipos, que entraban ahí entre aplausos, vítores y solicitudes de fotos y solicitudes de autógrafos, ¿no? No se ponían peluca, iban vestidos como muy guapos, como en un fotocall, como en una alfombra roja de un gran festival. Acompañados de sus parejas, cine, acompañados de sus parejas y entre grandes periodistas deportivos que aprovechaban para preguntarles sobre el 4-4-2 o el 2-3-1 del último fin de semana, ¿no? Y ese contraste, aquí el sesgo de confirmación opera de otra manera, porque mucha gente que es fan de una estrella del fútbol, cuando esa estrella del fútbol acude a un juzgado, como el señor de la peluca acudió ayer a Plaza Castilla a declarar por esos mismos potenciales delitos, le pide un autógrafo al tipo que ha robado dinero no pagando los impuestos que debe según las leyes. Las que paga, o las que cumple, y los impuestos que paga el que pide el autógrafo al que ni cumple esas leyes ni paga esos impuestos. Así que de la peluca a la psicología. Pero fíjate, deportistas, famoseo, cantantes, antes hablabais del dientes, ¿no? Sí. Bueno, pues es que tenemos allí efectivamente un ecosistema. Sesgos múltiples. Efectivamente. Estaba pensando, me sumo al contexto de lo que hablaba Madina, cuando acudió a declarar Shakira, que es que hay hasta un look para ir a declarar a los juzgados, o sea, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que se les pide que vayan muy sobrias con pinta de que son absolutamente inocentes. Pero hablando de esa presunción de inocencia, estaba pensando precisamente por eso, y yo quedándome a vivir en la escena de la peluca, en la que espero no salir de mucho tiempo, era el tema de que si tú realmente quieres pasar desapercibido, lo que no llevas es portas una peluca y haces esto que nos ha relatado deliciosamente Alfonso, de intentas ponértela, te escondes en las columnas, te metes en un ascensor que luego no aprietas a los botones, o sea, es un poco de... Yo me reconozco en esa torpeza, porque en los momentos en que estoy muy nerviosa también hago este tipo de cosas, y sin embargo estaba pensando en una comparecencia de la que yo sí fui testigo con otras cuantas personas, de Carlos Moore, el que firmó los protocolos de las residencias de la Comunidad de Madrid, cuando le tocó ir a declarar, cómo salió por la puerta principal en actitud de paseillo, o sea, totalmente de hola, aquí estoy, y se metió en un taxi ante los gritos de algunos de los familiares e insultos, y sin embargo salió con una especie de chulería. Entonces, este tipo de imágenes me hago un puzzle y me estalla un poco la cabeza, reconozco, pero fíjate, Edu, para evitar ese sesgo de confirmación, yo creo que hay un instrumento que la Constitución lo ampara y muchos países en el derecho comparado existen, que es el jurado popular. El jurado popular lo que significa es que los ciudadanos estamos implicados en la justicia, porque la justicia emana del pueblo. Y por lo tanto yo creo que no digo los hooligans, que el fútbol, digamos, está fuera de la razón. Simplemente es la pasión, la emoción, y por lo tanto el que pide a Ronaldo un autógrafo en el momento que está declarando por fraude fiscal, pues creo que tiene otra explicación, digamos, no racional, no inteligente. Pero yo creo que es muy importante que todos los ciudadanos entendamos que la justicia es popular, y por lo tanto tenemos que, cuando hacemos juicios de valor sobre alguien que va a declarar, tenemos que interpretarlo que es inocente previamente y no es culpable. Es decir, yo creo que por eso es importante la figura del jurado popular, porque de alguna manera enmarca, digamos, esta sensación de que los ciudadanos no podemos estar alejados de la administración de justicia, y cuando alguien va a declarar a un tribunal, pues no pasa nada, hay que normalizarlo. Y luego hay otra cosa que yo creo que la política no ha resuelto, y cuando hablas de las penas del telediario, que la política no ha resuelto, y yo creo que lo hablamos también cuando estalló todo el caso Ábalos. ¿Qué pasa cuando alguien ha pasado por la pena de telediario y es inocente? Claro, es que
como el tratamiento no es el mismo, como en muchas ocasiones, y porque eso tiene que ver si es de los tuyos o es de los míos, si lo habla más la prensa conservadora o la prensa progresista, cuando uno se demuestra que es inocente, no recibe nunca el mismo tratamiento que cuando pasó la pena de telediario. Hay múltiples ejemplos. Oltra. Mónica Oltra. El canónico se llama Demetrio Madrid. Por ejemplo. Este es el incunable de este asunto, ¿no? El patrón determinante de un comportamiento ético, un hombre extraordinario, Demetrio Madrid, presidente de la Comunidad de Castilla y León, acusado de un delito que nunca cometió, con un personaje político detrás que se hizo luego muy famoso, que respondía al nombre o apodo, no lo sé, de José María Aznar, que tuvo que dejar la presidencia de la Comunidad de Castilla y León, elegida por las ciudadanas y los ciudadanos de esa comunidad. Años después se demostró inocente y nadie repuso nada. Porque es que tampoco hay canales ni vías para hacerlo. Otro más reciente, Mónica Oltra. Sí. Mónica Oltra tuvo una campaña brutal de los medios, diré, de posición editorial entre conservadora y del otro, ya de los límites de la galaxia, ¿no? Esos límites externos de la galaxia. Donde le dijeron de todo, le acusaron de todo. Hubo portadas, hubo editoriales, hubo tertulias dedicadas a Mónica Oltra, todo el rato a ella, porque todo el mundo había dado por hecho que era culpable de prácticamente todo lo que se decía sobre ella. Daba igual ya lo que dijera ella, daba igual lo que dijera su partido, daba igual lo que fuera a decir un juez. Resulta que ahora la situación es otra. ¿Y ahora qué, Mónica Oltra? Este es un tema significativo porque, en fin, podemos seguir así. Déjame que me voy a publicidad, que me interesa mucho. Quédate un ratito más, Ángel. Es que voy a publicidad. Primero saludo a Íñigo Sastre y luego seguimos. Íñigo.
de la mañana, a las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En media hora se reúne en la Moncloa el Consejo de Ministros, que va a empezar marcado por las declaraciones que Javier Milei ha hecho esta madrugada en Argentina, en plena crisis diplomática con España. Milei dice que el agredido es él y acusa a Pedro Sánchez de cobarde y de aliarse con el kirchnerismo, que pretende un golpe de Estado en Argentina. José Luis Sastre. Milei deja claro que no va a pedir disculpas. Me dice, pedime disculpas. Yo le digo, no. Claro. Porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? El expresidente argentino Alberto Fernández, del que Milei ha dicho que es asesor de Pedro Sánchez, ha escrito en redes sociales que cree que Milei necesita asistencia psicológica. Bueno, de la crónica del mundo, en fin, la imagen está ahora mismo en Irán. Hay una multitud que está participando en el funeral para despedir al presidente del país y a los miembros del gobierno que iban con él en el helicóptero siniestrado el domingo. Un tráiler con los laterales abiertos está transportando ahora mismo los féretros por la calle Bayo. Sí, un cortejo fúnebre en el que participan decenas de miles de personas, hombres en su mayoría, que arrojan flores sobre esos féretros envueltos en banderas iraníes y que están identificados con la foto de cada una de las víctimas. Imágenes que nos llegan desde la ciudad de Tabriz, donde ha comenzado la despedida de Ebrahim Raisi y el resto de los accidentados en ese helicóptero, mientras las autoridades iraníes investigan aún las causas del siniestro. Francia envía una señal de apoyo al Tribunal Penal Internacional y a su independencia después de que el fiscal haya pedido la detención de Netanyahu por crímenes contra la humanidad. Joe Biden ha dicho que esa petición le parece un escándalo y ha negado que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza. Dimite un concejal del PP de La Carolina, en Jaén, después de ser detenido por un posible caso de violencia machista. Radio Linares, Sonia Padilla. Se trata del hasta ahora concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de La Carolina y ayer mismo, tras lo ocurrido, el Partido Popular carolinense anunciaba que deja el cargo de concejal de forma voluntaria y por responsabilidad con sus compañeros del equipo de gobierno para dedicarse a su defensa. El PP pedía además respeto a la presunción de inocencia y a la vida privada de las personas, un respeto que también ha solicitado el PSOE, tanto para el presunto agresor como para la víctima, aunque horas antes había pedido la dimisión del edil, que finalmente se ha producido. El chat GPT va a dejar de usar por el momento una voz que Scarlett Johansson denuncia que es extrañamente parecida a la suya. Después de que ella se negara a poner su voz, crearon una por inteligencia artificial que era muy parecida a la que tenía la actriz en la película Her, donde interpretaba precisamente a un sistema operativo, Javier Ruiz. En un comunicado público, Scarlett Johansson acusa a la compañía de robarle la voz después de haber dicho no a que la utilizaran en su asistente de inteligencia artificial. OpenAI le había dicho que quería su voz para que los usuarios se sintieran cómodos, y las dos son calcos, gotas de agua. Esta es la original. Good morning, Theodore. Esta es Sky. Hey there, it's going great. El día que se anunció el chat de inteligencia artificial, el presidente de la compañía tuiteó Her como la película de Johansson. Johansson dice: estoy en shock, estado de ira y sin creerlo todavía, y abre el debate sobre el poder de las compañías de inteligencia artificial. Y de los deportes, hoy empieza Roland Garros con varios españoles disputando las previas AMPE. 7 tenistas españoles saltan ya hoy a las pistas del torneo de los Mosqueteros, el segundo grande del año, 6 de ellos en el cuadro masculino. En el primer turno, en apenas una hora, Alejandro Moro se enfrenta al australiano Paul Mans. En el segundo turno, Albert Ramos, Bernabé Zapata, Pablo Llamas y Oriol Roca. Y luego ya en el tercero, Daniel Rincón y en ese mismo, en el cuadro femenino, Marina Pasols.
SER Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge, Carlos Sánchez y Ángeles Caballero. Estábamos todavía en el análisis y en el debate de la comparecencia ayer ante el juez de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hablábamos de la presunción de inocencia, hablábamos de la pena de telediario, estábamos en la inexistencia de mecanismos para resarcir de alguna manera a aquellos que han pasado por esta pena de telediario, aquellos a los que se les ha señalado, se ha hablado, se ha escrito, se ha analizado sobre ellos y que después resultan ser inocentes, y la declaración de inocencia no recibe el mismo tratamiento que cuando son imputados o cuando son investigados. Déjame, que querías hablar tú, Cristina, pero por introducir un elemento más. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La última novedad sobre la mujer, en este caso de Pedro Sánchez, sobre Begoña Gómez. La Guardia Civil no halla indicios de delito en la actuación de la mujer del presidente del Gobierno. Así es, no hay indicios de delito contra Begoña Gómez. Es un informe que ha adelantado El País y que ha podido confirmar hace tan solo unos minutos la cadena SER. Recordemos, Ángeles, lo hemos contado aquí en tu programa en los últimos días, que el asunto Begoña Gómez es una investigación que se abre sobre la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno a raíz de las supuestas informaciones que la vinculaban con el caso Koldo, que ha investigado la UCO y que la propia UCO nunca ha mencionado el nombre de Begoña Gómez en esa investigación. Por lo tanto, no es de extrañar que el informe que la UCO entregue al juez de Madrid que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez diga exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dicen los agentes? Los agentes concluyen, por un lado, el préstamo que hizo el Gobierno a Air Europa en pandemia, 475 millones de euros. Dice los agentes que de ahí no se infiere ningún tipo de delito de tráfico de influencias, que el único elemento que hay son 2 reuniones previas que mantuvo Begoña Gómez en 2 actos públicos en los que coincidió con el CEO de Air Europa, y que por lo tanto, pues de esos 2 encuentros en 2 eventos públicos no se puede deducir que se haya cometido un delito de tráfico de influencias, más aún si tenemos en cuenta que esos 2 encuentros se produjeron antes de la pandemia y que el préstamo del Gobierno viene precisamente, Ángeles, con motivo de las pérdidas de la compañía aérea derivadas del COVID-19. Y luego, por otro lado, están las 2 famosas cartas de recomendación de Begoña Gómez a Carlos Barrabés, que es compañero suyo en un máster en la Universidad Complutense. 2 cartas de recomendación junto con una treintena de instituciones públicas, privadas, personas físicas que también recomendaron las bondades de este empresario. 2 concursos públicos que terminó ganando. Bueno, aquí la UCO lo que dice es que el empresario Carlos Barrabés ha recibido hasta 28 adjudicaciones públicas, 28 contratos públicos en los últimos años, y aún así han investigado las posibles relaciones que pueda haber, vínculos que puedan existir entre los miembros de la mesa de contratación que adjudicaron esos 2 contratos y Begoña Gómez, y no han encontrado, Ángeles, ninguna. Por cierto, la UCO en este informe pone por escrito que la querella de Manos Limpias se basa en informaciones periodísticas. El pseudosindicato usa informaciones periodísticas para abrir esa causa judicial. Alguna de ellas es falsa, lo dice la propia UCO, que incluso desmonta esa idea que se ha publicado en algunos medios de comunicación, que es que Carlos Barrabés, abro comillas, montó el máster que dirige Begoña Gómez, cierro comillas. Pedro, gracias. Buenos días, Hasta gracias luego. a vosotros. Cristina, ¿qué querías hablar? Pues es un caso que viene muy al pelo, efectivamente, para lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que aquí se mezclan 2 temas que son distintos pero que están relacionados. Por un lado, efectivamente, tenemos la pena de telediario, tenemos la presunción de inocencia, pero no tenemos el derecho de reparación, ¿no? ¿Cómo se repara esto? Y yo no creo que sea solamente una cuestión de percepción, porque a veces cuando hablamos de pena de telediario estamos pensando en la percepción pública, ¿no? Que se tiene sobre un caso que ha quedado en nada. Pero el problema es que si no existen formas
formas de reparar ese daño que se ha podido hacer a una persona, formas de reinsertar, ¿no? Formas de normalizar la vida de esa persona una vez que se comprueba que no existe ese delito o ese problema del que se le acusó. Si no existen esas vías, luego es muy difícil construir una percepción pública distinta. De hecho, es muy curioso que el debate muchas veces, en vez de ir por la vía de tenemos que extremar las precauciones y tenemos que elevar el listón de la exigencia de transparencia, etcétera, etcétera, y después, si efectivamente se demuestra que no hay nada, ver cómo se repara, muchas veces el debate va en sentido contrario, de nos hemos pasado especialmente siendo más papistas que el Papa y pidiendo unos estándares de transparencia que luego no somos capaces de cumplir, ¿no? No, o sea, yo creo que es justamente el otro lado, o sea, tenemos que extremar y que elevar esos niveles de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera, y luego efectivamente tener previsto qué ocurre si eso no pasa y tenerlo normalizado, por ejemplo, en los estatutos de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Por no hablar de empresas, códigos éticos de empresas, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿qué ocurre? Que como todo esto se produce y efectivamente esa pena de telediario existe, empieza a operar en este contexto de famosísima desinformación en el que estábamos, tú genera la duda que algo crea. Que algo queda, ¿no? Porque eso es una de las estrategias que la desinformación lleva siempre adelante. No es tanto el querer engañar, sino el querer generar la duda. Aunque después efectivamente se demuestre en el corto plazo que eso que tú estabas diciendo no es tal, automáticamente ya se ha instalado una especie de manto de sospecha, ¿no? De duda, de algo habrá, de cuando el río suena agua lleva, que ya genera esa incertidumbre sobre un personaje o sobre un partido político, etcétera. Esto, por ejemplo, en campañas electorales es el ABC. Claro. Tú generas la duda sobre el otro, aunque luego no sea verdad. Pero iba a decir, y quien incide en esa duda, en generar esa duda, son los propios responsables políticos que no deberían jugar a eso y en cambio lo hacen. Bueno, son los responsables políticos, son líderes mediáticos, son generadores de opinión en general. Pero también políticos. También. Pero también políticos. Bueno, yo creo que el daño es irreparable, quiere decir, porque a alguien le has acusado de una cosa que es incierta, que es falsa, es decir, la gente se va a quedar con lo que realmente le interesa por el sesgo de confirmación que decía Eduardo Matina antes. Esto es un debate que tenemos habitualmente en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos reparar a alguien que le hemos acusado de cometer alguna fechoría y realmente no ha sido así? Yo creo que hay una cuestión de principios. Primero, los medios de comunicación no deberíamos acusar. Cuando hacemos titulares deberíamos ser mucho más cautos y mucho más prudentes. Y desgraciadamente ponemos en el foco a muchos ciudadanos, a muchos políticos, sindicalistas, a mucha gente que les ponemos desgraciadamente y tenemos que hacer una reflexión como medio de comunicación. No es posible que acusemos en un medio de comunicación. Podemos dar información de lo que ha ocurrido, pero no acusar. Y a partir de ahí que funcionen las leyes. La legislación habilita perfectamente los espacios que hay que situar cuando alguien ha sido acusado injustamente de una fechoría, de un delito. ¿Qué ocurre? Que no lo cumplimos los medios de comunicación y hay que reconocerlo. No podemos ser corporativistas. Es decir, hay que reconocer que muchas veces cuando un juez nos dice hay que replicarlo con el mismo espacio en el que usted dio en el medio de comunicación, pues no lo hacemos y no pasa absolutamente nada. Yo creo que por eso creo que ese tipo de programas en el abierto de Hoy por Hoy tenemos que reflexionar mucho más allá que cada caso concreto, si el de Alberto González Amador o el de la mujer de Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre qué sociedad estamos construyendo basada en conculcar permanentemente el principio de inocencia. Sobre todo porque al final estamos con ese cúmulo de percepciones y de esos sesgos dependiendo de la proximidad que podamos tener ideológica o no con un personaje, ¿no? Pues somos más benevolentes o no. Al final estamos enseguida diciendo de manera absolutamente categórica que una persona corrompe y también del que se deja corromper, o sea, nos estamos cargando también incluso figuras de empresarios o empresarias que probablemente, o sea, a mí me cuesta creer sinceramente que Begoña Gómez fuera determinante para que Air Europa, una empresa como Air Europa, recibiera un rescate que económico. Recibieron otras compañías. Exacto, me cuesta creer eso. Y luego incluso por la propia figura de Carlos Barrabés, al que yo recuerdo perfectamente entrevistar hace como más de 20 años en Benasque, Huesca, en su tienda de esquís,
allí y ya era una persona que recibía premios por su trayectoria empresarial por parte de medios económicos de líneas editoriales no precisamente progresistas, con lo cual me parece, o sea, que al final es cargarse la figura de un empresario. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero de repente hemos convertido a un señor como Carlos Barrabés en una especie de villano y un jeta únicamente porque tiene una relación profesional o incluso de amistad con una persona que está casada con el presidente del gobierno. Me parece que es de un enrevesado todo que es terrible. Luego la reparación y la reinserción, que lo hacemos fatal. Lo vamos a dejar esta parte aquí, porque de alguna manera continúa, porque vamos a hablar de la crisis diplomática abierta entre Argentina y España por esas primeras palabras de Milei cuando habló de la mujer de Pedro Sánchez como una esposa corrupta, aunque luego hay más palabras porque esta noche ha hablado en un canal de televisión argentina, ha dado una entrevista el presidente argentino y no se retracta de nada y es más, dice, no pienso rectificar. Ángeles, gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos. Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:20 minutos de la mañana, 8:20 en Canarias. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y Carlos Sánchez. Saludamos también al jefe internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Vamos con ese conflicto diplomático abierto entre Argentina y España. Ayer buena parte de la prensa argentina hablaba de la lengua larga de Milei. Hoy todavía no la han adjetivado, aunque anoche hubo una entrevista en la que él optó por
largar todavía más, tener la lengua todavía más larga. Habló Milei para dejar claro no solo que no va a disculparse, sino que piensa incidir en el insulto, porque llamó cobarde al presidente Sánchez porque dice que manda a las mujeres del gobierno a criticarle y llegó a vincular al presidente con el kirchnerismo en una operación, dice Milei, para dar un golpe de Estado en Argentina. Bueno, la intensísima actividad de Milei en redes reposteando todo tipo de mensajes contra Pedro Sánchez ya nos daba ayer una idea de la nula disposición del presidente argentino a pedir disculpas. Él mismo, Ángels, escribió este mensaje a su regreso de España. Volvió León surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. ¡Viva la libertad, carajo! Y por si había alguna duda, lo ha verbalizado esta madrugada en esa entrevista a la que aludías en el canal argentino Todo Noticias. Yo no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Hace un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Sánchez ni siquiera me llamó para felicitarme, ha denunciado Milei, que reitera su acusación contra la mujer del presidente del gobierno. Esta vez sí, con referencia directa. Eso lo decías por la esposa de él, ¿o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No, no la mencionaste. Pero ellos deducen que estabas hablando de la esposa de Sánchez. Entonces, principio de revelación se autoincrimina. Pues primero, digamos, que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. Ni rectificación ni disculpas. Milei insiste a pesar de la falta de indicios contra Begoña Gómez, como estamos contando esta mañana. Lejos de rebajar el tono, Milei ha ido a más. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz. Ya escucháis que especialmente molesto está Milei con que sean mujeres las que lo critiquen. Para el presidente argentino todo esto no es casualidad. Forma parte de una conspiración contra él para derrocarlo en connivencia con sus opositores en Argentina. Está coordinado con el kirchnerismo, no tengas ninguna duda. Está coordinado con el kirchnerismo. ¿Entre quién y quién? ¿Alberto Fernández Bueno, Alberto Sánchez? Justamente asesor de Sánchez. Alberto Fernández es el expresidente de Argentina, su antecesor, y ya ha respondido en redes, como destacaba Sastre a las 9, con un mensaje en el que acusa a Milei de provocar un desastre político internacional de magnitud y de atribuirle a él la responsabilidad de sus acciones. Hay que reconocerle una eficiencia envidiable para hacer todo mal, dice, y añade, yo, asesor de Pedro Sánchez, Milei necesita prontamente asistencia psicológica. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Esto por la parte argentina. Por la parte española, por la parte del gobierno, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Ayer el gobierno evitaba ponerse plazos, el ministro Álvarez lo decía aquí mismo en este Hoy por Hoy, para tomar decisiones acerca de qué hacer si no había una disculpa pública del presidente argentino, disculpa pública que como vemos no la hay y yo creo que no debe esperarse. La idea era al menos esta noche esperar y confiar en el mecanismo de la diplomacia, pero hoy ha desayunado el gobierno, ha desayunado Pedro Sánchez con una versión todavía más dura de Javier Milei. Sí, versión a la que el Gobierno va a responder en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se va a reunir a partir de las 9:30. El Gobierno quiere, por un lado, mantener vivo el debate político que se ha abierto a raíz de las acusaciones de Milei. Esto le sirve para poner el foco en uno de los ejes de la campaña electoral socialista, que va a ser el riesgo de la llegada de la ultraderecha al poder y, sobre todo, la reacción de los partidos que ocupan el espacio de la derecha moderada, en nuestro caso, el PP. Así que la Moncloa va a mantener la presión diplomática con ese objetivo, aunque de momento, y tras 6 entrevistas en medios del ministro de Exteriores y la negativa formal de la Casa Rosada a pedir disculpas, nadie en el Ejecutivo concreta cuál podría ser el siguiente paso en la vía diplomática. El discurso sigue siendo el que escuchamos ayer de boca de Álvarez aquí en Hoy por Hoy. ¿Cuánto tiempo va a esperar el gobierno español antes de decidir si escala, digamos, su respuesta diplomática? Miren, no estoy en un cruce de declaraciones con nadie. Nosotros, cuando tenemos que actuar, actuamos. ¿No me dice si puede ser el plazo de un mes, una semana? No, nosotros actuaremos y tomaremos las medidas oportunas, como hicimos ayer, según lo vayamos considerando. No quiero adelantar acontecimientos. Ni Sánchez ni Álvarez descartaron ayer la ruptura de las relaciones, pero ese es un paso que solo se ha dado en situaciones excepcionales. Hay fuentes en el gobierno que creen que ahora toca dar tiempo para comprobar si el rechazo que están expresando, por ejemplo, las empresas y otros sectores de la sociedad argentina al comportamiento del presidente provoca una rectificación. Confían en poder reconducir la situación, aunque entre los socios parlamentarios y de coalición se respalda
demanda la reacción firme al ataque de los ultras. También en privado se habla de cierta sobreactuación y se cuestiona que el gobierno vaya a llevar la crisis diplomática hasta el final. Guille, gracias. Hasta luego. Bueno, aquí la pregunta, Carlos, es hasta dónde va a llegar el gobierno de España, porque queda claro, o parece claro, que Milei no va a rectificar. Al contrario, esta noche ha tenido la oportunidad de explicarse en esa entrevista y ha subido unos cuantos grados más la crítica contra Pedro Sánchez. Como diría un clásico, la venganza se sirve en plato frío, ¿no? Quiere decir, yo creo que hizo todo en términos diplomáticos. Yo creo que hace bien el gobierno en tomarse el tiempo, ser prudente. Creo que son temas muy importantes, afectan a muchas empresas españolas, a muchos ciudadanos argentinos en España y españoles en Argentina. Creo que tiene que tomarse el tiempo necesario para dar una respuesta, pero evidentemente no puede quedar ahí esos insultos fuera de tono, esos fuera de lugar por parte de un presidente de un país que además es un país amigo. Yo creo que hace bien el gobierno en tomarse tiempo. El presidente de un país que, recordemos, vino para un acto de Vox, de la ultraderecha, que no se citó ni con el rey ni con el presidente del gobierno, es decir, que dejó al margen cualquier institucionalidad de su visita. Yo creo que hay dos planos aquí. Uno es el diplomático, que suele responder a criterios de cálculo racional, de cabeza fría, de largo plazo, que va por su lado y que generalmente es poco mediático. Es decir, nos solemos enterar de las cosas solamente al final y entonces unimos los puntos, ¿no? Pero por medio ha habido un montón de pasos que permanecen en discreción, como es propio de esa lógica diplomática. Y luego hay otro plano... Porque además la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Por lo tanto, es decir, y a Argentina le interesa mucho llevarse bien con Europa. Exacto, por eso digo que la vía diplomática generalmente permanece en un plano de discreción, de cálculo, de cabeza fría, de medio largo plazo, que no es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es un enfrentamiento público, muy mediático, con muchos ecos. Yo creo que a nadie nos sorprende la actitud de Milei, a nadie nos sorprenden las declaraciones de anoche, subiendo el tono, para nada, ¿no? Que, por cierto, estratégicamente genera un marco de debate en vísperas de las elecciones europeas nítidamente. La izquierda, con la figura además de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, frente a esa ultraderecha encabezada simbólicamente por Milei. Pero a mí, sobre todo, lo que me interesa de todo este tema es entender este capítulo como el síntoma, el símbolo, el signo de lo que este fin de semana los grupos de la ultraderecha europea han hablado aquí en Madrid, de cómo Vox se está situando como la bisagra entre los partidos de la ultraderecha europea y partidos de la ultraderecha en América Latina, y cuál es el programa político y cuál es el programa ideológico que están planteando, que lo hemos podido ver, yo creo que de una forma bastante clara por las crónicas de los medios de comunicación. Entonces, me interesa más entender este asunto, que es demencial por otros lados, que todo el mundo se ha posicionado ya, que empresarios, que incluso los que acudieron a la famosa reunión con Milei han tenido que decir, bueno, esto no puede ser. El Partido Popular vemos que se está también resituando después de, yo creo que de haber desaprovechado una oportunidad para haberlo hecho desde el principio, pero bueno, se está intentando centrar. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? O sea, ¿cuál es el contenido, cuál es el modelo de país, el modelo político, el modelo de Europa que se está planteando en estas reuniones de la ultraderecha de las que salió Milei el otro día? Pues mira, yo creo que este es el tema, porque más allá de este capítulo, que ahora voy, en el acto de Vistalegre se ha concentrado la mayor amenaza al modelo democrático europeo que hemos visto junto nunca, porque nunca habíamos visto a una potencial primera fuerza o primer ministro de Argentina, a este señor Santiago Abascal, a la señora Le Pen, que vamos a ver qué pasa con las presidenciales francesas, a todas las formulaciones de teorizaciones políticas en las cuales no caben la mayoría de las formas de vida que hay aquí dentro. La mayoría de lo que vive en España no cabe en esa teorización política que vimos en Vistalegre. Sexualidades, identidades, sentimientos de pertenencia, orientaciones, conceptos de familia, ideologías, creencias religiosas. Solo cabe lo que se parece a ellos. Defienden modelos de país parecidos a ellos. Parecidos a Milei. Parecidos a Santiago Abascal. Parecidos a Le Pen. Frente a quienes desde teorías políticas distintas, democristianas, liberales, socialdemócratas, defienden todos los modelos de sociedad que determinan pues estas democracias liberales, que las caracterizan y que son las que conocemos, ¿no?, de los últimos 70, 80 años en Europa. Quien ha gritado todo esto contra la pareja del presidente de gobierno es un señor que desde que gobierna Argentina se le ha caído un 10% del Producto Interior Bruto, se le ha disparado la inflación acumulada al 101 o 102%, que ha tenido una devaluación monetaria del peso de un 140% y que la pobreza en su país ha crecido entre un 10 y un 12%. Tiene tiempo para insultar quien no sabe gobernar. Por tanto, yo
como hay mucho en juego y es un país extraordinariamente relevante para España, muy por encima de lo que es su presidente hoy, sucede a veces que muchísimas veces que los países están muy por encima de la categoría de sus primeros ministros. Este ejemplo de Milei es perfecto. Argentina está a enormes distancias del presidente que tiene ahora, por mucho que un sector muy amplio de su sociedad le haya elegido presidente. Pero hay mucho en juego con ese país. Una historia que custodiar, una cultura que proteger, unas relaciones bilaterales que mantener, unas relaciones multilaterales en las que influir, porque es clave que la relación con Latinoamérica en Europa en parte se determina por el papel que España juega, y hay mucho en juego. Ha habido crisis diplomáticas de mayor envergadura. Países en Latinoamérica con sistemas semi-autoritarios o autoritarios que han nacionalizado empresas españolas y ni siquiera ahí se han roto las relaciones bilaterales. Por tanto, ojalá el agua vuelva a su cauce. Ojalá esto se quede donde Cristina sugería, que creo que tiene toda la razón, ¿no? En un marco electoral de campaña de europeas, muy bien, que cada uno coloque el marco que quiera, pero que se proteja las relaciones bilaterales entre España y Argentina, porque Milei pasará y Argentina seguirá ahí. Y las relaciones históricas entre ese país y entre Argentina y nuestro país, yo creo que merecen algo mejor. Por tanto, convendría no llamar a nadie drogadicto. Convendría que este señor se dedicara a gobernar, desapareciera del debate político en España, que no se metiera aquí más y la próxima vez que venga que mantenga un cierto protocolo institucional. España tiene un jefe de Estado, España tiene un jefe de gobierno. Por mucho que a él le guste más Santiago Abascal que todo eso, aquí se viene respetando la institucionalidad y no insultando a nadie. Y 3, que los servicios diplomáticos del Ministerio de Exteriores contribuyan a bajar este ruido, que es lo único bueno para las relaciones entre dos países que han sido históricamente aliados e históricamente amigos. Sí, pero más allá del personaje Milei y del significado que tuvo en términos electorales el acto de Vistalegre, yo creo que lo relevante es el que la extrema derecha ha cambiado de estrategia en los últimos años. Todos recordamos que la señora Le Pen estaba contra la Unión Europea. Es decir, la señora primera ministra de Meloni de Italia estaba contra la Unión Europea. Y de pronto han descubierto que lo que hay que hacerlo, como decían los viejos trotskistas, entrismo dentro de la Unión Europea. Ahora ya no plantean largarse de la Unión Europea, lo que plantean es reformarla o para retroceder en el tiempo. Es decir, y eso es lo que realmente es preocupante. Yo creo que hay los partidos conservadores, los partidos de centro-derecha clásicos, son los que tienen un papel muy relevante que cumplir. Es decir, porque ellos no se dan cuenta que es que un retroceso en términos históricos de la Unión Europea a años anteriores a 1957, cuando se crea el Tratado de Roma, creo que puede tener unas consecuencias dramáticas para los propios partidos conservadores. Un breve apunto que sé que va, Cristina. Hoy hay un artículo de Daniel Innerarity en el diario El País. Lo hemos citado esta mañana en la revista de prensa. Coge un eco del Hoy por Hoy, donde hemos hablado muchas veces. Me encanta estar. Bueno, estoy de acuerdo con Daniel Innerarity hasta cuando Daniel Innerarity no está de acuerdo consigo mismo. Pero aquí hemos defendido un poco esa tesis. Hay que ayudar a los partidos conservadores en el combate fronterizo que tienen con estas extremas derechas antidemocráticas. Hay que ayudar a esos partidos. Y para eso, pues hay viejas tesis de cordones sanitarios, en fin, que han sonado muchas veces aquí, que creo que son muy útiles. Mira, déjame Cristina, porque para introducir este elemento quería hablaros del papel del Partido Popular en toda esta polémica, esta crisis diplomática abierta entre España y Argentina, porque le ha costado decidirse. Primero ya saben que se negó a criticar las palabras de Milei. El domingo por la noche decían que su tarea era hacerle oposición al presidente de España, no al de Argentina, pero al día siguiente amanecieron pensando otra cosa. Ayer el PP, las palabras de Milei le parecían una intromisión en la política española. Feijóo intentó hacer equilibrios. Mariela Rubiola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Porque por un lado tiene a los que dentro del Partido Popular creen que no condenar las palabras de Milei desde el principio fue un error, pero también le están susurrando, y ahí vamos, le están susurrando al oído los que creen que Vox les está ganando terreno y tienen que estar alerta. Sí, el PP terminó enredado en este asunto y, de hecho, como mencionabas, algunos cargos del partido calificaron en privado las declaraciones de Miguel Tellado, con las que el PP fijó inicialmente posición el domingo, como de un error garrafal. Eran estas. Nuestra labor es hacer oposición al presidente del Gobierno de España y no al presidente de Argentina. Y es que un partido de Estado, decían estos sectores, que además habían escuchado a los empresarios españoles pronunciarse al respecto, no se puede poner de perfil en un asunto así y no distanciarse de Milei, añadían estas fuentes, carga de razones al PSOE, permitiéndole meter al PP en el saco de los ultras. De ahí la rectificación que hacía solo unas horas después Esteban González Pons. Le escuchamos.
desde luego una intromisión en política nacional. No puede, en su primer viaje a España, sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al Parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española. Dicho esto, con todos mis respetos, convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo. Pero tampoco las declaraciones de Pons dejaron satisfecho a todo el partido, porque otros sectores alertaban ayer del riesgo de que con declaraciones como estas se estaba dejando demasiado espacio a Vox. Así Feijóo intentó a media mañana aglutinar todas las sensibilidades que viven en Génova. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia. En cualquier caso, admiten en la calle Génova que el conflicto diplomático abierto beneficia a Vox y al PSOE y hablan abiertamente de pinza entre ambos partidos. Mariela, vuelvo contigo enseguida, que quiero preguntarte por otras declaraciones de Feijóo ayer en una entrevista en Telecinco, pero por terminar el análisis sobre la postura del Partido Popular. Decía Edu, para todo esto es clave, es fundamental el papel que juegue la derecha tradicional, la derecha de siempre, y citaba ese artículo de Daniel Innerarity que nosotros citábamos esta mañana en la revista de prensa, por recordarlo. Su tesis es que defender la democracia no pasa hoy por intensificar el combate izquierda-derecha, sino por acudir en ayuda de la derecha clásica que no se está entendiendo, escribe Innerarity a sí misma, y dice: en tiempos de zozobra, el mejor servicio que se le puede hacer a la democracia es no meter en la misma categoría de los reaccionarios a todos los que discrepan de nuestras ideas, y en concreto distinguir entre los conservadores y los reaccionarios. Esto puede interpretarse, dice su propio artículo, como un escrito de ayuda al PP, cuyo destino quisiera creer que todavía no está irremediablemente atado al de los reaccionarios, que todavía puede ser un partido, dice Innerarity, liberal conservador. Extraordinario. Cristina. Claro, es que es así, pero aquí lo decía antes, Edu tiene razón, llevamos meses, años yo creo, ¿no, Edu? Diciendo que efectivamente la decisión más importante que tenía que tomar los conservadores europeos es el tipo de relación que tenían con la ultraderecha. Y aquí en España, concretamente, la relación entre el Partido Popular y Vox. Y no solamente eso, sino que es que la evidencia muestra que al Partido Popular le va mejor cuando se aleja de Vox, ¿no? Y cuando plantea perfiles más distintos. Se supone que estamos en una España muy polarizada, en la que vencen aquellos liderazgos más chillones, más esperpénticos, pero repasemos las 3 últimas victorias electorales: Alfonso Rueda, Salvador Illa, José Manuel Pradales. Es decir, 3 hombres que si pasan por algo es precisamente por ser o tener una percepción en torno a sí de gente moderada, de gente todo lo contrario a esos histrionismos de lo que se supone que podría vencer si esa polarización fuera tal como a veces se plantea, ¿no? Entonces ahí es donde la derecha yo creo que tiene que hacer un ejercicio de reflexión importante. ¿Cuál es su espacio político y qué es lo que en estos momentos está primando en la sociedad? Porque da la sensación de que a veces puede generar la sensación de que prima todo aquello que es un anti-establishment, ¿no? Hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención de la visita de Milei, y no es que no fuera a saludar al presidente del gobierno, que bueno, se entiende en esta lógica que ha planteado, aunque desde el punto de vista institucional sea grave, sino que no fuera a saludar ni siquiera al rey, que sí que estuvo en su toma de posesión en Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué hace eso? Pues porque Milei, como otras fuerzas de la ultraderecha, quieren rodearse de un halo de antisistema y de anti-establishment que piensa que tiene en estos momentos a una mayoría social detrás. Ojo con los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, que nos pueden engañar. Y lo digo en el sentido de que cuando el día 10 de junio valoremos y probablemente veamos que la ultraderecha aquí en España y en otros sitios, ¿no?, haya obtenido buenos resultados, nos estaremos olvidando de que probablemente se cumpla una vez más eso de que cuando votamos al Parlamento Europeo solemos hacerlo como un voto gamberro, ¿no? Es decir, como un voto de castigo, como un voto descarado, manifestando más bien una repulsa a lo que no nos gusta que a lo que sí que nos gusta. Y eso nos puede generar una fotografía distinta, porque luego, cuando acudimos a cuestiones más de fondo de la sociedad española o cuando vemos las últimas 3 victorias electorales, responden a una lógica distinta. Pero de todas formas, esa reflexión que tú le pides al Partido Popular y que invita también el artículo de Innerarity, el Partido Popular no lo hará hasta que no le pierda el miedo a Vox. Él ha visto que no le ha desgastado nada en ninguno de los comicios hasta ahora. Pensaban que le iba a bueno, un poco, pero en Cataluña no le ha desgastado absolutamente nada. La gran mayoría de los analistas saben
que fue determinante del resultado de las elecciones generales la multiplicación de los pactos con Vox, claro, Baleares y Aragón, sin los cuales ya es casi generalizado incluso dentro del Partido Popular que hubieran sumado 170. Claro, es que pero esa reflexión el PP no la hará hasta que no pierda el miedo. Pero ¿qué más le hace falta? O sea, si yo creo que ya todo el mundo coincide, y ellos también, en que si el 23J hubiera llegado sin esos pactos, aunque hubiera estarían gobernando. Claro, si el 29 de mayo Feijóo levanta el teléfono y dice, chicos, todos quietos, ya hasta el 24 de julio aquí no se mueve nadie, y le hacen caso, que esa es otra, efectivamente hubieran sumado sin ningún problema. Creo que, hombre, es una hipótesis, que habría que confirmarla, pero vamos, parece bastante evidente. Lo que sorprende es que Núñez Feijóo, en esta declaración que acabamos de escuchar, se sitúe, digamos, en el centro entre Milei y Pedro Sánchez y reivindique un espacio de moderación. ¿Cómo se puede reivindicar un espacio de moderación cuando tienes una política de alianzas con Vox en media España? ¿Y cómo se puede pedir espacio de moderación cuando alguno de tus dirigentes le han bailado el agua a Milei este fin de semana yendo a presentaciones de libros? Incluso la prensa afín al Partido Popular le da su espacio. Y alguna presidenta autonómica pidió el voto para él. Para que se luzca Milei. Es decir, tiene que entender... Y aplaudiendo cuando decía algo como que la justicia social es una aberración. Que su adversario político, en el mejor sentido del término, es Vox. Es decir, no es el Partido Socialista. Yo creo hasta que no lo entienda eso, ¿qué quiere ser el mayor del Partido Popular? Va a tener muchos problemas para convivir con Vox. Y es preocupante, pero a mí hay un elemento añadido que me preocupa mucho más, que más allá de los vaivenes vitales del Partido Popular, que en fin, ellos sabrán y ellos verán. Doctores tiene la Iglesia, decía mi mamá, la madre de mi madre, ¿no? Pues eso, doctores seguro que tiene alguno el Partido Popular. Es en qué medida el crecimiento, la estabilidad y la normalización de este tipo de partidos en el imaginario colectivo cívico de las sociedades europeas termina haciendo que, como dice Cristina Monge, en el próximo Parlamento Europeo pueda haber más escaños que nunca de partidos o bien antieuropeos y eurofóbicos o bien directamente herederos de nazismos y mundos ya alejadísimos, ¿no? Y que sean determinantes en los procesos de decisión del próximo ciclo comunitario en los próximos 4 años. Pero serán determinantes en la medida en que los conservadores no de la ultraderecha les compren parte de su discurso. Serán determinantes en la medida en que Ursula von der Leyen diga, bueno, sí, efectivamente, igual hay que parar la velocidad del Pacto Verde Europeo. No, es que esto lo dijo ya, eso que dijo. No, creí que decías de aquí en adelante. No, sí, o sea, que igual esto del Pacto Verde Europeo tienen razón estos señores de la ultraderecha y resulta que igual no es tanto, ¿no? Que nos dijo hace unas semanas. En la medida en que vayan comprando ese discurso serán determinantes, si no, no tienen por qué ser determinantes. Y es muy curioso porque el Parlamento Europeo, que se ha basado hasta ahora en una especie de alianza tácita, ¿no?, entre socialdemócratas y democristianos, liberales, etcétera, en estos momentos esa alianza tácita podría saltar por los aires y efectivamente la ultraderecha consigue tener ese nivel de influencia en el ámbito conservador. Me quedaba una cosa por preguntarle a Mariela, porque anoche estuvo Feijóo en Telecinco y rompió de alguna manera el relato que hasta ahora tenía el Partido Popular en Cataluña después de las elecciones, porque los populares decían que Pedro Sánchez probablemente le iba a dar, probablemente, incluso algunos sin el probablemente, le iba a dar la presidencia de la Generalitat a Junts para poder mantener de alguna manera el gobierno de España, pero anoche Feijóo se fue por otro lado, daba por hecho que gobernará el PSC, ¿qué es lo que dijo? Sí, el partido está todavía digiriendo lo que dijo ayer Feijóo, porque tú lo mencionabas. El argumentario del PP de cara a las elecciones europeas pasa por decir que Sánchez va a dar el gobierno catalán a Puigdemont. Con esta tesis, Génova busca contrarrestar el efecto favorable en las europeas de la victoria del PSC en Cataluña. El PP busca dibujar a Sánchez no como la solución al independentismo, sino como el problema. El argumentario es tan claro que fijaos en las declaraciones de los últimos días de Dolors Montserrat, Borja Semper, Miguel Tellado o Alejandro Fernández, solo en los últimos 4 días. Va a vender a todos los votantes socialistas catalanes para Puigdemont estar en la Generalitat y él mantenerse en la Moncloa. Y esto lo veremos después de las europeas. ¿Alguien en este país está en condiciones de afirmar que Pedro Sánchez no puede hacer presidente de la Generalitat a Puigdemont? Todo lo que Puigdemont le ha pedido siempre a Pedro Sánchez se lo ha concedido, porque en esta ocasión iba a ser diferente. Que deje caer a Illa y que le entregue el gobierno a Puigdemont y a Junts per Catalunya. Que el señor Puigdemont, más pronto que tarde, presidente de la Generalitat. Repartirse los gobiernos, él en la Moncloa, Puigdemont en Cataluña. Por eso fue, Ángels, tan sorprendente que Feijóo dijese ayer en una entrevista en Telecinco todo lo contrario, que el PSC va a gobernar, que lo puede hacer en solitario y que desde luego lo va a hacer pactando con ERC. Le escuchamos. El PSC tiene un compromiso para intentar mantener la gobernabilidad de Sánchez aquí en Madrid y para eso pasa por darle el gobierno o el cogobierno o la alianza de gobierno a Esquerra Republicana,
que parece ser la que está dispuesta, y a ver cómo torea a Junts. Esto decía ayer Feijóo en Telecinco, en las filas populares nadie puede explicar el giro, y lo paradójico, Ángels, es que la opinión mayoritaria en el PP es la que ayer citaba Feijóo, pero desde luego supone una patada al argumentario que hasta ahora sostenía la calle Génova de cara a las europeas. Mariela, gracias. Gracias a vosotros. Claro, es que es un poco la sensación, Cristina, que da constantemente el Partido Popular de Feijóo, que es que va dando bandazos. Es decir, si hemos escuchado esa batería de declaraciones con la contundencia con la que diferentes representantes de la cúpula del Partido Popular decían, sin el probablemente, sin ningún género de dudas, Pedro Sánchez va a darle el gobierno de Cataluña a Junts. Y ayer aparece el presidente y dice, bueno, no, espera, que va a gobernar el PSC con Esquerra Republicana de Cataluña. Puede resultar paradójico, pero da la sensación de que líderes del Partido Popular todavía no se creen que son líderes de el primer partido en votos de este país, que algún día volverá a gobernar este país, y se les olvida una cosa fundamental para gobernar un país, que es la institucionalidad, ¿no? Estos comentarios que se oyen, yo los escucho y me encajan en un comentario de café de barra del bar, ¿no? Pues yo creo que le va a dar el gobierno a uno, yo creo que no, que le va a dar el gobierno a otro. A mí me han contado que tienen un pacto, que entonces ya tienen pactado que no sé qué, pero son comentarios de barra de bar. Es decir, no son comentarios de un líder político que efectivamente plantea no ya lo que va a pasar, porque ¿cómo un líder político de esta altura puede hacer predicciones de lo que va a pasar sin saber, sin tener pruebas, sin tener documentos, sin tener constancia de que eso va así? ¿Qué está buscando? Está buscando lo que estábamos hablando antes, ¿no? Generar dudas, crear esas sombras. Generar estado de opinión de que eso es lo que va a pasar. Sí, pero es que un líder político que aspira a gobernar un país debería tener sus declaraciones dentro de un marco bastante institucional, porque es que si no es que no genera una sensación de ser un presidenciable. No sé si me explico. Pero crear ese estado de opinión puede ser razonable antes de las elecciones. Es decir, de hecho, se hace habitualmente, ¿no? Bueno, pero es que estamos antes de elecciones. Claro. Ningún partido desvela su política de alianzas antes de unas elecciones, precisamente para tener para tener manos libres. Es decir, lo que es sorprendente es que después de las elecciones del 12 de mayo, pues continuamos con la misma cantinera, diciendo que va a gobernar Junts, que es una cosa realmente sin ningún fundamento intelectual, quiere decir, no hay nada detrás, es simplemente propia, insisto, de antes de unas elecciones, no de después de las elecciones. Sí, pero lo más sorprendente es que estés durante una semana y media o dos, no sé cuántas han pasado desde las elecciones catalanas, diciendo va a pasar esto, y que ayer salga el líder del partido, no uno que no se ha leído el argumentario, que se le ha traspapelado, no, el presidente del partido diciendo otra cosa. Es señal de que no hay ningún tipo, o sea, ¿quién está al mando? No hay ningún tipo de estrategia. Sí. Además, yo creo que es verdad que nadie anuncia políticas o casi nadie anuncia políticas de alianzas, ¿no? Pero en Euskadi, por ejemplo, vimos a los dos principales partidos al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi decir que si les daban los números renovarían la coalición de gobierno, que por cierto tiene a una mayoría social clara defendiendo ese pacto y esa coalición entre los dos partidos desde mediados de los años 80 o finales, ¿no? En el caso de Cataluña era parecido, porque ya sabíamos que si Junts, Esquerra y la CUP sumaban, y quizás Silvia Orriols podían hacer una suma de gobierno. Y sabíamos que si el PSC, junto con Comunes, Sumar y Esquerra sumaba 68, no sabíamos qué iba a hacer Esquerra, seguimos en cierta medida, estamos a la espera de lo que voten sus militantes, sus mujeres y sus hombres, pero sabemos que ese tripartito de izquierda era otra opción. Así que aquí, estos que pensaban que el PSC iba a hacer presidente a Puigdemont, yo es que creo que no conocen al PSC, no saben quién es el PSC. Es imposible que el PSC, si gana las elecciones, queda primera fuerza, tal y como Salvador y ya ha terminado siendo primera fuerza, hiciera presidente a un tío que vive en Waterloo. Estaba fuera de toda lógica, por tanto, es curioso escuchar al Partido Popular, hasta por lo menos anoche, decir estas cosas. Porque hoy ya dice otras. Y por cierto, ¿dónde está la rendición de cuentas después? No pasa nada. Claro, no pasa nada. El día que finalmente se vea que el presidente es quien sea, ya veremos a ver cómo acaba todo esto, ¿a quién le va a preguntar a estos señores qué ocurre con esas declaraciones que ustedes hicieron? Nada. La pena de telediario. Pues exacto, estamos en lo mismo. Claro. Mira, el último minuto y medio para la actualidad internacional, porque es muy relevante la reacción que ha tenido Estados Unidos a la decisión del fiscal del Tribunal Penal Internacional de pedir una orden de detención contra Benjamin Netanyahu, porque pese a las discrepancias de Joe Biden con el primer ministro israelí,
pues ante esta petición lo ha apoyado sin ningún tipo de matiz. Biden cree que es escandalosa la decisión del fiscal porque dice no hay punto de comparación entre Israel y Hamás. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Para Biden, y además lo ha dicho clarísimo, Israel no está cometiendo genocidio en Gaza y además, según Netanyahu, esta petición de orden de arresto para él y para su ministro de Defensa es una nueva forma de antisemitismo. Sí, es cierto que en los últimos tiempos veníamos comentando que Estados Unidos había moderado quizá algo su respaldo a Israel, pero en las últimas horas hemos vuelto a ver a Washington prefiriendo estar del lado de Tel Aviv que de lo que pide la justicia internacional. De hecho, ayer pasaban las horas, ningún país reaccionaba, quizá esperando a lo que dijera la Casa Blanca, y en cuanto empezó a decir, pues ya no paró, porque primero fue un comunicado del secretario de Estado, luego otro de Biden, luego rueda de prensa del portavoz de la Casa Blanca y esta misma noche voz ya del propio Biden con dos mensajes claros. Uno, como dices, que Estados Unidos, aunque haya más de 35.000 muertos en Gaza, rechaza la idea de genocidio. Lo que está pasando no es un genocidio, rechazamos esa idea. Siempre estaré junto a Israel y frente a las amenazas contra su seguridad. Y dos, aquí está el kit de la cuestión, no acepta lo que pide el fiscal de la Corte Penal Internacional porque supone una comparación. Independientemente de lo que esta petición pretenda, no pueden implicar que Israel y Hamás sean lo mismo. Y déjenme ser claro, no pretenden hacer todo lo posible por asegurar la protección de los civiles. Esto de las comparaciones, como decimos, es clave porque parece que a Israel, a Estados Unidos y a Hamás no les ha molestado tanto que el fiscal les acuse de crímenes contra la humanidad como el hecho de que van todos en la misma lista, porque Netanyahu fue en la misma línea. El tono absurdo y falso del fiscal no está dirigido solo contra el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa, sino que se dirige contra todo el Estado de Israel. Rechazo de todo corazón la comparación que hace el fiscal de La Haya entre un Israel democrático y los numerosos asesinos de Hamás. Así es como se expresa el nuevo antisemitismo. Se ha trasladado de los campus de los países occidentales a la Corte de La Haya. Netanyahu confirmó que va a continuar con su ofensiva, todo su gobierno le respalda. Hubo quien dijo que la Corte Penal Internacional hace propaganda nazi, lo dijo su ministro de Finanzas. Israel, hay que recordar, no forma parte de esta Corte, que tiene jurisdicción para tratar casos de genocidio o de crímenes contra la humanidad. Y nos queda Hamás, que había comunicado ayer, también rechazó las palabras del fiscal Khan porque considera que iguala a víctimas y a verdugos. Antonio, gracias. Adiós. Queda claro que la paralización del envío de armas de Estados Unidos a Israel por la invasión de Rafah, fue un espejismo porque Estados Unidos en relación con este conflicto está en el mismo punto en el que estaba.
por hoy. Con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Últimos minutos, ahora sí, del abierto, los que dedicamos todos los días a contarles lo que vamos a hacer a partir de las 10 en un ratito. Para eso están aquí Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Buenos días, para eso estamos. Sí, para eso estáis. Bueno, y para alguna cosita más. Sí. Porque si no estuvierais para esto sería muy poco. Bueno, iremos viendo. Vale. Esto. Necesitamos un autobús para viajar en la primer tramo de la segunda parte del programa en Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero. Vamos a recorrer los 300 pueblos colones creados por el franquismo, que se crearon para repoblar zonas vacías y transformar tierras que eran muy áridas en campos productivos. Hasta 55.000 familias se mudaron a esos pueblos. Lo vamos a hacer de la mano de Marta Armengol y de Laureano de Bad, que son los autores del libro Colonización, Historias de los pueblos sin historia. Vale. Así que... Bueno, y en mis experiencias vamos a hablar con la Kevin Roldán, digamos, de... Con ella empezó todo. Con ella empezó todo, que es Asun, de 72 años, podría ser la socia fundadora de mis experiencias, porque fue la que ayudó a Chema Rodríguez a encontrar a las protagonistas de la película documental Orgullo Vieja. Una mujer que nos va a contar su larga trayectoria en favor de la justicia social. Después, con el artesano, con Pablo Ortiz de Zárate, vamos a reunirnos en torno a un cuadro que es Concierto de Aves. Es un montón de pájaros trinando armoniosamente. No va a entrar Francino, ¿no? No, creo que no. Pero lo que allí ocurre puede que sea algo en realidad muy diferente y que tiene mucho que ver con la política española actual. ¿Ah, sí? Bueno, y en el jardín de Eduardo Barba vamos a empezar con una planta que es imagen de la modernidad en este país y del mundo entero, que es la suegra y la nuera. Que está preciosa. Sí, ¿por qué se llama así? Porque tiene una flor que una mira para un lado y otra para otro. Una imagen muy... Y después vamos también a hablar de nuevos trasplantes que vamos a tener en el jardín, muy de plantas que tienen que ver con la cabeza. Por ejemplo, boina de Vasco. Sombrero... Lo que viene siendo una chapela, una boina de Vasco. Pues sí, ¿no? Una que tiene forma la flor de chapela. No, Madina, eso es así, ¿no? Sí. Boina de Vasco es una chapela. Ahí va. Sí. Bueno, sombrero de la señora Rob, que también tiene una forma de sombrero así elegante, y cola de zorro. Y vamos a terminar con Martín Bianchi, que saca el libro, Leticia en Vetusta, porque mañana es el 20º aniversario de la boda de Felipe VI y Leticia Ortiz, y nos cuenta lo que le costó adaptarse a una institución, bueno, pues tan arcaica un poco como la monarquía. Y de eso y de alguna cosa más hablaremos con Martín Bianchi. Pues todo esto desde ahora y hasta que terminemos, que nos queda todavía un ratito. Eduardo Madina, Cristina Monge, Carlos Sánchez, hasta la semana que viene. Gracias, adiós.